Masejet Eruvin, la página Peitet Amud Bet. Estamos en la línea 11, donde están los dos puntos. Vimos la mahloket entre Rav y Shmuel con respecto a dos cajas que están pegadas una a la otra. Si nosotros vemos que la pared sube hacia arriba, Gud Asik Mechitza, y forma una mejitza para el techo. Según Rav, no lo vemos así, y según Shmuel, sí vemos como si sube y forma una mejitza. Dice la Gemara, Rav Yosef, lo shmi'a li ashmaita. Dice Rav Yosef, que él se enfermó y se le olvidó parte de lo que estudió. Dice, yo nunca escuché que Shmuel dijo esa halajá, que la pared sube y forma una mejitza. Amarle a Abai, atamartni alan. Le dice a Abai, tú mismo nos enseñaste esa halajá en nombre de Shmuel. Veaha amartni alan. Y con respecto al próximo caso, fue que nos dijiste esa halajá, que está escrito en la Mishnah. La Mishnah aparece más adelante en la página Tzadik Bet. Gag gadol asamuch lekatan. Cuando hay una casa que es más ancha que la otra y están pegadas de forma que la pequeña está en la mitad de la grande, entonces se forma un techo grande y un techo pequeño al lado. Agadol mutar veakatan asur. El dueño del techo grande puede usar su techo en Shabbat, mientras que el dueño del techo pequeño no puede usar su techo en Shabbat. Ahora, estamos hablando que ellos solamente no hicieron iruv entre ellos dos, esas dos casas. Ahora, el techo de arriba, él tiene mejitzot en los cuatro lados, porque donde no están pegadas las casas, es seguro que decimos Gud Asik Mejitza, que la pared sube y forma una mejitza. Eso no hay mejor que entonces también Rav admite que se forman mejitzot. Entonces, el techo grande está en los tres lados que no está pegado a la casa pequeña, que se forma una mejitza. También en el lado cuarto, donde es hacia el techo pequeño, como él es más ancho que el techo pequeño, entonces a los lados se forman mejitzot. Entonces el techo grande tiene cuatro mejitzot, que decir, a los cuatro lados tiene mejitzot, y tiene entre él y el techo pequeño es como una puerta, como una entrada. Entonces él puede hacer tiltul. Mientras que el techo pequeño, aunque en tres lados se forman mejitzot, donde no está pegado a la casa grande, pero en el lado cuarto, él está completamente pegado a la casa grande. Por lo tanto, ahí él es considerado que está completamente abierto hacia el techo grande. Y en ese caso, como ese lado está completamente abierto hacia el techo grande y él no puede hacer tiltul hacia el techo grande, entonces también en el mismo techo tampoco puede hacer tiltul. Hasta aquí la Mishnah. Ve'amart lanala, tú nos dijiste con respecto a esa Mishnah, Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo shanu, ela sheyesh diurin al ze, ודיורין על זה דאביה לה הדקתן מחיצה נדרסת. אבל אין דיורין על זה ועל זה שניהם מותרים. Tú nos dijiste en nombre de Shmuel que la explicación de la Mishnah, el caso de la Mishnah, está hablando solo en un caso, que hay diurín en cada techo. Quiere decir que los techos es común que los usen y la gente pase por ahí y pasa entre techo a techo. Por lo tanto, la mejitza que se podría formar entre el techo grande al pequeño, digan que la pared sube, aunque están pegadas las casas ahí, decimos que de todos modos sube la pared y forma una mejitza, no lo decimos porque es una mejitza nidreset, es una mejitza que todo el tiempo la están pisando. Como todo el tiempo usan los techos y pasan de aquí a allá, entonces la mejitza entre los dos techos se pisa todo el tiempo, entonces para de existir y por lo tanto es que el techo pequeño tiene prohibido de usar su techo. Pero si la gente no lo usa el techo por lo común y no pasan de aquí para allá, entonces se forma la mejitza también entre las dos casas donde están pegados y entonces también el techo pequeño tiene mejitzot en todos sus cuatro lados y shneyen mutarin, y los dos techos se pueden usar en Shabbat. Entonces, le dice Abai, aquí vemos que tú nos dijiste esa halajá en nombre de Shmuel, que donde hay dos casas pegadas, de todos modos vemos que la pared sube hacia arriba y forma una mejitza. Amarle, le dice Rav Yosef, Ana aji amri lahu. Le dice, no, yo no les dije a ustedes como me acabas de decir, sino yo les dije de forma diferente el dicho en nombre de Shmuel y les dije así, Lo shanu, ela sheyesh mejitza al ze, u mejitza al ze. Lo que yo les dije, que Shmuel explicó la Mishnah, es que estamos hablando de una Mishnah donde de verdad construyeron mejitzot en los dos techos. En todo lugar donde no están pegados, construyeron mejitzot
las personas, y no solamente a través de Gud Asik Mechitza, sino los construyeron. De Gadol Mishtari Begipufei, el techo grande puede usar su techo porque también en el lado hacia el techo pequeño tiene Gipufei, que si tiene Mechitzot a los lados donde no están pegados. Los Mechitzot que construyeron también ahí construyeron Mechitzot. De Katán Nifratz Bimelo, mientras que el techo pequeño está completamente abierto hacia el techo grande, porque todo el ancho de él está pegado al techo grande. Entonces ahí no construyeron Mechitzot, entonces está abierto completamente hacia el lado grande, no lo vemos, con respecto a él, no lo vemos como una puerta o una entrada, y entonces él tiene prohibido hacer tiltul. Aval, y eso fue lo que le dije en nombre de Shmuel, Aval en Mechitza lo alze velo alze shneen asurin, pero si no construyeron una Mechitza, entonces los dos techos tienen de prohibido de usar sus techos, no solamente el techo pequeño. ¿Por qué? Porque aunque nosotros decimos Gud Asik Mechitza, donde no están pegadas las paredes, obviamente decimos que las paredes suben y forman una Mechitza. De todos modos, esas Mechitzot las sabemos que existen según la halajá, pero no las vemos. Entonces, ¿qué dijimos antes? Que el techo grande, con respecto al techo pequeño, él de todos modos tiene como una entrada y tiene Mechitzot a los lados a través de Gud Asik Mechitza. Dice Rav Yosef en nombre de Shmuel, eso no es válido, eso no sirve para considerarlo una puerta. Si fueran dos patios, o como dijimos antes, si fueran Mechitzot que fueron construidas, entonces la parte entre el techo grande y el techo pequeño, lo vemos como una puerta. Pero cuando son Mechitzot que no las vemos, solo sabemos que existen a través de Gud Asik, entonces no podemos considerar la parte que se pasa del techo grande al techo pequeño como una puerta o una entrada, porque no de verdad vemos las Mechitzot a los lados. Por lo tanto, es considerado que también el techo grande está abierto completamente hacia el techo pequeño, y entonces también el techo grande es prohibido hacer tiltul en él. Le pregunta a Abaye, Ve'a diurin amartlan. Quiere decir, también si yo escuché de ti algo diferente, de todos modos, algo seguro escuché de ti es que mencionaste con respecto al dicho de Shmuel algo con respecto a diurin. Antes explicamos que él dijo en nombre de Shmuel, había dicho en nombre de Shmuel, así dijo Abaye, que él dijo que la gente usa el techo, que dice que tiene usos de forma modéstica, que la gente pasa por allá y camina y lo usa frecuentemente. Entonces, algo con respecto a eso tiene que ser, también si no fue exactamente como yo dije, pero algo que tiene que ver con un uso doméstico, mencionaste con respecto al dicho de Shmuel. Entonces, y mientras que ahora en lo que acaba de decir Rav Yosef, él solo menciona si construyeron Mechitzot o no construyeron, pero nada de con respecto a un uso doméstico no. Le dice Rav Yosef, y amre la judiurin, si yo mencioné un uso doméstico, aji amri la. Entonces tenemos que decirte que así fue como te dije. Lo shanu, todo lo que dijo la Mishnah es ela sheyesh mechitza reuya ledira al ze u mechitza reuya ledira al ze. Todo lo que nosotros dice, todo lo que está hablando la Mishnah es cuando construyeron una mechitza, y es una mechitza que es apropiada para usos domésticos, que es una mechitza permanente. De Gadol Mishtari Bekipufei, Bekatán Nifratz Bemelo. Y entonces se forma que la grande puede ser usada porque también hacia el lado del techo pequeño tiene Mechitzot a los lados. Entonces eso es Mishtari Bekipufei. Los Mechitzot de los lados forman una Mechitza en el lado cuarto y tiene una puerta, una entrada. Entonces tiene en los cuatro lados Mechitzot y se puede usar. Mientras que la pequeña, Bekatán Nifratz Bemelo, mientras que la pequeña está completamente abierta hacia la grande y no se puede usar. Así dijimos la Mishnah. Y mencionamos los diurin, el tema de doméstico, con respecto a que sea mechitzot apropiadas de usos domésticos. Aval, yesh mechitza reuya ledira al gadol. Pero, si hicieron mechitzot en el techo grande permanentes, como explicamos, ve'en reuya ledira al katán, mientras que en la pequeña no tiene mechitzot permanentes que son apropiados de uso doméstico, afilu katan shari levnei gadol. En ese caso, lo que dijo la Mishnah se cambia y no es que solo la grande se puede usar y la pequeña es prohibido usar, sino para la gente de la grande pueden usar no solamente el techo grande, sino también el techo pequeño, mientras que la gente que el techo pequeño no puede usar ni siquiera
el techo de ellos. ¿Por qué? Maitai, ¿cuál es la razón? Keivan de lo avud mechitza, como los del techo pequeño no hicieron una mechitza, Reuya le dirá, como explicamos antes, silukei saliku nafshayu meaja. Entonces ellos cedieron el uso del techo pequeño de ellos para la gente del techo grande. Como vimos que el del techo grande se preocuparon de hacer mejitzot como es debido, quiere decir que ellos se preocupan de usar los techos, mientras que los del techo pequeño no se preocuparon tanto como los del techo grande. Por lo tanto, decimos que ellos de verdad cedieron el uso de ellos de los techos y se los dieron a la gente del techo grande. O sea, la gente del techo grande no solamente que puede usar el techo de ellos, sino también ellos pueden usar el techo de la gente del techo pequeño, mientras que la gente del techo pequeño ni siquiera el techo de ellos lo usan en Shabbat. Ahora dice Rav Yosef, y eso se parece a lo que dijo Rav Nachman, que de Amar Rav Nachman, Asa sulam kavua legago utar bechol agagin kulan. Si hay otra vez un número de casas y todas están pegadas y tienen techos que se podrían hacer en común, y una persona de una casa construyó una escalera permanente hacia el techo, y el resto de las casas no se preocuparon de tener una escalera permanente para usar el techo de ellos. Entonces dice Rav Nachman, aquel persona que él puso la escalera, él puede usar todos los techos de todos. Quiere decir que todo el resto de la gente se dio el uso del techo para esta persona que puso la escalera permanente. Vemos que él se preocupó, le importa poder usar los techos, mientras que los otros vemos que no tanto les importa. Entonces decimos que ellos se lo dieron a él para que él lo pueda usar, y esa persona puede usar todos los techos. Sigue la Gemara en algo parecido a lo que mencionamos. Amar Abaye, Bana aliyah al gabei beito. Parecido a la escalera que mencionamos antes, pero ahora una persona que empezó a construir el segundo piso en el techo de él. Quiere decir, hizo paredes en el techo de él. Ve'asa lefanea daka arba'a. Y en donde se puede pasar del techo de él a los otros techos, él no construyó la pared por completo, sino dejó abierto una puerta pequeña que tiene 4 tfajim. Hizo como una puerta que tiene 4 tfajim entre el techo de él al techo de los otros. Utar bechol agagin kulan. También como con la escalera, la misma alhaja. Como él se preocupó del uso del techo y dejó una puerta hacia el resto de los techos, vemos que él importa los usos de los techos, mientras que el resto de la gente de las otras casas que no se preocuparon del uso de techos, decimos que ellos ceden el uso de los techos de ellos para aquel persona. Entonces él puede usar todos los techos. Amar Rove, dice Rove, pe'amim she'adaka le'isur. Dice Rove, a veces esa puerta que mencionamos, esa puerta pequeña que tiene el ancho de 4 tfajim que mencionamos, a veces es al revés, le causa una prohibición al que la construyó. ¿En qué caso estamos hablando? De avida le adei tarbitza de beitei. Si él esa puerta no la hizo hacia los otros techos, sino al revés, él hizo esa puerta hacia el patio de él, entonces él con eso se causa una prohibición completa de usar el resto de los techos. ¿Por qué? De amrinan le neturei tarbitza u de avida. En este caso vemos al revés, vemos que él se salió completamente del uso del resto de los techos, y todo lo que él construyó, las paredes, y hizo esa puerta es para que él pueda cuidar su patio a través de su techo. Entonces vemos al revés, que el uso de él es solo con respecto a su casa, a su patio, y completamente renunció de uso del resto de los techos. Entonces en ese caso, esa puerta pequeña que él construyó, le causa una prohibición adicional más a las otras gente de las casas de usar los techos, y es como si él completamente se salió y se negó de uso de otros techos. Y hasta aquí Peite Tamud Bet.